Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a la sexta edición del programa Ambiente y Ciudad, un programa de la Maestría de Estudios Socioambientales. Bienvenidos también a los que se van sumando por nuestras redes, a Facebook Live, que estamos ahora en vivo, y a los que nos escuchan por www.flaxoradio.es. Recuerden seguirnos en redes sociales para enterarse de nuestra programación. Estamos como Flaxo Radio en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Quiero recordarles que estamos haciendo un cambio en la periodicidad del programa, tanto en Diario de una Peatona como en Ambiente y Ciudad. Hemos cambiado, ya no es un programa semanal, sino un programa quincenal. Por lo tanto, el día de hoy empezamos con el primer programa del mes de octubre. Y hemos invitado a dos personas especiales, compañeros míos también aquí en Flaxo. Tenemos a Byron Robalino y a Salomé Espinosa, que nos van a acompañar para conversar sobre el proceso de inserción de la bicicleta dentro de la agenda pública municipal en Quito. Bienvenidos Byron, bienvenidos Salomé. Buenos días, gracias por la invitación. Y buenos días también, gracias por la invitación y bueno, contentos de conversar un poco sobre la bicicleta, que es un tema importante para la movilidad alternativa acá en las ciudades. Chévere, chicos. Entonces, bueno, les presento un poco los perfiles de Byron y Salomé. Byron es de Riobamba, tiene 24 años y estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UTLA. Es becario de Flaxo, en la Maestría de Estudios Urbanos, y está trabajando en temas actuales de especialización de liderazgo, cambio climático y ciudades. Lógicamente también participa en cuestiones de participación ciudadana, políticas públicas y movilidad. Entiendo que tu tesis se está desarrollando alrededor de este tema. Y luego tenemos a Salomé. Salomé ha tenido experiencia en el municipio de Quito durante 2008-2019, directamente en el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, en el INPU. Y de algún modo ella ha participado, ha formado parte, digamos, de todo el equipo técnico que elaboró la Visión 2040 y ha seguido también todo el tema de la movilidad, y desde adentro nos puede contar muchos temas, ¿no?, de cómo se ha ido aplicando esta política pública también en el caso de la bici a la ciudad. Entonces, bueno, antes de empezar con las preguntas, quería contar unos pocos indicadores para la fecha del 2007, unos datos que me he tomado igual de la visión. El 53% de los viajes que se realizan en movilidad en Quito son en transporte público, el 8.5% son buses escolares o institucionales, el 3.2% de las movilizaciones en taxi, el 19.4% es en automóvil o motocicleta, y el 0.3 es en bicicleta, ¿no? Y queda un porcentaje importante, que es el 15% de las personas que somos peatones. Entonces, bueno, iniciemos esta conversación y voy a empezar contigo, Byron, primero preguntándote cómo inicia la política pública, cuándo inicia, cuál es el año en el que empieza a insertarse la preocupación en la municipalidad de empezar a utilizar la bici como un transporte alternativo. Bueno, el activismo como tal empieza en el año 1996, o sea, tiene una larga data el camino en el que los ciclistas intentan incorporar como que sus preocupaciones, una manera de movilizarse alternativa y realizan ciclovías y paseos dominicales. Empieza con una dinámica dominical, con el paso del tiempo se empiezan a organizar de mejor manera. En el año 2001 el municipio realiza como que una organización entre barrios, logran que la gente salga desde los barrios, logran que se movilicen en bicicletas particularmente. Claro que también se incorporan temas de patines, patinetas, como transportes que sean alternativos al automóvil como tal. En el año 2003 se forma Ciclópolis y Biciacción, que ya son dos organizaciones fuertes que buscan promover sobre todo la incorporación de ciclovías dentro de Quito. Entonces creo que fuertemente empieza en 2003, si bien es como que el inicio en donde se empieza a aprovechar la oportunidad que el municipio brindaba. A la alcaldía de Paco Moncayo se le cuestiona que no hay temas de medio ambiente y se ve como un espacio para incorporar esto de movilidad, algo alternativo para poder ingresar a las agendas. En 2004, que es en donde se incorpora la primera ciclovía en el Amazonas, sobre el Amazonas, una ciclovía que solo está pintada, no es diferenciada. Quizás en este momento, si vamos por el Amazonas, no vamos a encontrar la ciclovía, quizás hace muchos años dejó de estar pintada. Y en 2003 se realiza un seminario con personas
de Bogotá y de Medellín, quienes ya tenían ciclovías incorporadas en sus ciudades, y se realizó un seminario que se llamó Ciclovías para Quito. Era una cuestión de concientizar, de informar a la gente que las ciclovías eran posibles en la ciudad, que quizás podía servir como un transporte alternativo. Y yo creo que, como lo conversábamos ayer en la clase, en 2009 es el año coyuntural para que las bicicletas puedan ingresar a la agenda. Porque vemos que en el 2009 se juntó todo para que las personas puedan aprovechar esta oportunidad. Vemos que en 2009 se da un atropellamiento sobre la Portugal y Chiris, que llega a la agenda mediática, los medios de comunicación hacen un framing súper fuerte sobre qué está pasando. Y de igual manera, Augusto Barrera llega a la alcaldía. Él propone que la bicicleta sí es una opción viable. En el 2008 nuestra constitución había generado la posibilidad de darle derechos a los ciclistas, derechos a los peatones, y de igual manera se genera una ley de tránsito. Entonces tienes como que todo lo legal enmarcadísimo para que tú puedas generar un plan. Tienes el gobierno nacional y el gobierno local en la misma sintonía de tratar de darle opciones a los peatones, y tienes un problema súper fuerte que se hace visible con el atropellamiento de una persona, que quizás había habido muchos antes, pero el 2009 se toma como el punto de inflexión para poder incorporar la política. Y bueno, después tenemos que en 2012 se incorpora Bicicu, que ahora tenemos que quizás ya no hay las mismas bicicletas, ya no tenemos la misma infraestructura, pero estamos en ese proceso de ver qué va a pasar ahora con las bicicletas, de ver si se le incorpora al metro o si se le da alguna opción viable. Ujú. Gracias, Byron. Ahora quería preguntarte, Salomé, antes de que nos empieces a contar sobre el tema ya de la visión 2040, primero cuéntanos cuál es el contexto en el que nace esta visión, porque de algún modo entiendo que no llega a ser un plan, sino más bien es un documento de apoyo técnico. Cuéntanos cómo surge, de dónde sale y qué quiere hacer este documento, cuál es el objetivo. Bueno, yo lo que puedo ser testigo es que nace de un grupo de gente que viene con una visión un poco más como a futuro. Lo que quiere decir es, la visión nace como un plan, una línea, un eje de acción que te va a brindar ciertos parámetros para poder generar una ciudad más sostenible, una ciudad más vivible. Además nace con también algo que es importante, y es con la prospección. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con el uso del suelo? ¿Qué va a pasar con el aumento de población? ¿Cómo están las áreas alrededor del DMQ? ¿Cómo es el tema agrícola? ¿Cómo se provee el DMQ de recursos? Entonces todo esto entra en cuestión. Y es algo súper chévere de la visión en un punto. Entonces se logra ver una perspectiva mucho más grande del territorio y se logra generar una especie de estrategia en cómo vamos a abarcar el crecimiento de Quito en el futuro. Y entiendo que, bueno, dentro de este plan que lo he ido, o dentro de este documento lo he ido leyendo como parcialmente, hay una visión que apuesta mucho hacia una ciudad más sostenible. Y dentro de esa idea de ciudad más sostenible, todo el tema de la movilidad no motorizada, ciclistas, peatones, cobran mucha vida. ¿Cómo crees que se inserta el tema de las ciclovías y del uso de la bicicleta? ¿Qué tan presente está en este documento? Yo creo que está muy presente. De hecho, hay un plan aquí de ciclovías. O sea, la visión ya contempla un mapa específico y literatura con respecto a la ciclovía en específico, y da la misma importancia, si no es más, que la del vehículo, que la planificación de las vías. Entonces me parece algo súper importante, porque igual la ciclovía se planifica no solamente en el hipercentro, sino ya es todo el DMQ, incluido en los valles, incluidas ciclovías de recreación, ciclovías que son para transporte diario. Se incluyen también las paradas del metro. O sea, existe se trata de ver a la movilidad de forma más integral, incluido el peatón. Entonces yo creo que la visión es mucho un tema de cómo cambiar la movilidad en Quito. Se vio bastante eso, porque hubo gente que estuvo ahí justamente para eso, para insertar la bicicleta en la visión, para que sea parte de cómo queremos un Quito en el futuro. Y muchos de ellos, yo creo que, no sé si tanto en la parte del documento, como también nos contabas, Byron, en el tema de la creación o de la inserción de la bicicleta dentro de la política pública, ha tenido mucho que ver los ciclistas y los activistas. Entonces, ¿cómo reforzarían? Y un poco la pregunta para los dos. En el caso de la política pública y en el caso del proceso de la elaboración del documento, ¿cómo han incidido o quiénes han sido o cuáles eran las características de las personas que han impulsado esto? ¿Usaban bici, no usaban bici? ¿Qué visión tenían para los dos? Yo creo que las personas que impulsaron eso obviamente usaban todos los días bici, vieron el peligro que es andar en bici. Yo también voy en bici y es tenaz.
pero no solamente los ciclistas, sino también gente que patina, gente que hace skate. Entonces yo creo que los ciclistas en un punto, como si era mayoría, porque es el modo de transporte como más utilizado en temas de ruedas no motorizadas, es como que los que dieron la apertura y los que sí lucharon como para que esto en un punto se espacialice. Obviamente en el municipio se creó esto de movilidad sostenible, que fue un departamento súper marginal que logró, sí, había un plan, ellos hicieron un montón de trabajo con las ciclovías, pero por parte del municipio sigue habiendo este tema de que en verdad no les interesa ponerle ganas o las ganas suficientes como para que esto salga, ¿cachai? Bueno, yo creo que desde la política pública, los actores, las características, sí, en un principio eran personas que utilizaban la bicicleta sobre todo los días domingos, en que se cerraba el Amazonas y se podía ir desde el norte hasta el sur en bicicleta. Obviamente tenían características de tratar de utilizar la bicicleta ya no de manera recreativa, ya no de tener un espacio simplemente un día a la semana, sino de poder utilizar este medio de transporte de manera cotidiana. En realidad yo creo que las ciclovías empiezan con esa idea, con la idea de no tener que cerrar una avenida principal de la ciudad, que al final terminaba causando tráfico pese a que el domingo es considerado un día en el que no hay mucha circulación vehicular, terminabas causando tráfico, pero el lunes ¿qué pasaba? Ya no podías usar tu bicicleta. Y, o sea, y las personas se cuestionaban, ¿qué pasa solo con mi bicicleta el lunes? Tengo que usar primero las vías de los autos. Segundo, lo que tenías que hacer es ver en dónde dejas tu bicicleta, porque ni restaurantes, ni locales, ni tu propio trabajo te daba opciones para que puedas tú dejar tu bicicleta de manera segura y poder recogerla. Entonces, yo creo que las personas buscaron eso, buscaron en un principio, sí, incluir de manera recreativa, pero después poder hacer la bicicleta un transporte cotidiano, poder hacer de la bicicleta un espacio en el que primero puedes interactuar con personas, porque estas organizaciones se agruparon de manera como muy amigable, lograron crear nexos entre ellos, se compartían cosas, no solo era como salir a pedalear, sino llegar a un parque, reunirte, conversar, y eso también genera interacción entre las personas. Y de igual manera haces que la gente se interese y logras que muchas más personas se acerquen. Entonces yo creo que esa fue la perspectiva desde los grupos sociales en un principio. Sí. Yo creo que hay algo que es súper importante de estos colectivos y es que cómo enseñan. O sea, tienen un tema súper importante de enseñanza. En los colectivos de patinadores, o sea, las clases son gratuitas, de los ciclistas, clases gratuitas de mecánica, de todo. Entonces, es un tema de democratizar todo esto del conocimiento. Entonces, me parece súper bien. Sí, chévere. Creo que son importantes porque al final probablemente si no hubiera habido esa presión inicialmente desde el 96 en adelante con esos años que nos han dado, tal vez todavía estemos, no sé, todavía en proceso, ¿no? Aunque creo que somos conscientes de que aún estamos en proceso, Sí. a pesar de que se han dado algunos pasos. Otra pregunta. Recuerde que ustedes llegaban como a la conclusión de que de algún modo el inicio de la inserción de la política pública no tiene que ver tanto como una cuestión de movilidad, sino más bien tiene que ver con un tema ambiental. ¿Nos podrían ampliar esa parte? Sí, bueno, empieza con un problema en realidad político. Fue como cuestionarle a Paco Moncayo al final de su alcaldía, que había realizado un montón de obras, pero que al final en medio ambiente los indicadores estaban altísimos. O sea, Quito estaba lleno de smog en el 2004, Quito tenía mediciones de carbono por encima de lo normal y estaba ya siendo un problema de salud pública también. Entonces se le cuestiona que en medio ambiente no se había realizado nada. Entonces tienes la coyuntura de que en 2003 se realiza las ciclovías para Quito, que es un seminario, y en 2004, que es el último año, que renuncia para poder ser candidato luego, se le pregunta por qué no habían hecho nada sobre medio ambiente. Imagino que igual lo pensaron como, ok, la bicicleta no contamina. Tenemos un colectivo fuerte de ciclistas, démosles la opción, se firma una ordenanza, y eso veíamos con Salomé ayer, que se firma antes de que salga de la alcaldía, o sea, se firma justo antes de que salga de la alcaldía. Entonces es una cuestión de, ok, políticamente vamos a darles la opción, vamos a crear una primera ordenanza que quizás, y como lo debatíamos ayer, no se logró nada, fue una ordenanza en papel, quedó ahí, se tuvo que esperar 4 años para ver si se plasmaba algo. Pero claro, empieza con medio ambiente, no se piensa en la movilidad, o sea, nunca se planifica como vamos a poder poner las paradas en ciertos lugares. Las paradas de Bicicú, por ejemplo, están solo en el hipercentro de Quito. En Hábitat en 2016 se amplió un poco por cuestiones de quedar bien, me imagino, con Naciones Unidas. Pero
medioambientalmente la bicicleta no contaminaba. Entonces fue el paso, fue una ventana para poder decir, ok, usamos la bicicleta ahora. Ujú. Sí, y también, o sea, quería preguntarles, y justo tú tocaste el tema, ¿no? Esta suma de servicios y entre ellos el tema de las ciclovías solo en el hipercentro. O sea, ¿en qué medida podemos cuestionar esa situación y en qué medida tal vez, tú algo ya nos comentabas, tal vez la visión 2040 considera el tema de la conectividad? Porque así que hay una diferencia, ¿no? De entender la bicicleta como recreativa y de entender la bicicleta como un transporte alternativo o como un transporte en sí del día a día. Entonces, uno de los graves problemas que encontramos es que no hay conectividad. O sea, tú sales de tu casa, llegas a una ciclovía, pero tienes que estarte dando las vueltas porque no hay más posibilidades de conectividad. Entonces ahí, Salomé, ¿cómo le enfoca? ¿Qué pasa con el sur, no? Porque a veces también vemos que el sur es el que menos espacios con servicios tiene, ¿no? Y creo que el tema de la bici es una de las situaciones que también coinciden. Sí. Bueno, claro, Quito no solamente plano en el hipercentro, también tiene otras partes planas y el sur es bastante plano por la parte de Quitumbe y todo eso. Entonces, esto de que la geografía no permite que las ciclovías se hagan o cosas así es como un poco raro. Uh-huh. Entonces, en esta visión, lo que es, claro, aquí como puedes ver el mapa, no todos pueden ver el mapa, pero se puede ver que está conectado todo Quito, incluso con los valles. Entonces, hay un tema, hay un deseo de que la ciclovía en verdad forme parte, una parte seria y un eje importante de la movilidad en Quito. Y yo creo que el problema es que no está pasando eso. Siempre se sigue viendo aún como algo marginal, algo recreativo, algo que no es eficiente, algo que no es... Entonces, claro, bueno, el gobierno tuvo algunas cosas en eso que fueron importantes y es que desde la Constitución se generó un plan estratégico, bueno, las empresas generó un plan estratégico. Perdona, no, sigue. Un plan estratégico de ciclovías en todo el país. Entonces, eso es súper importante e incluso obligó a los gobiernos locales a que pongan, por cada obra que se hacía nueva, pongamos un equipamiento o una vía, se pongan ciclovías y se pongan paradas de bicicletas. Entonces, es como, yo creo que la visión va mucho con eso también, ¿no? Y me parece importante que aquí se dedique un capítulo casi entero a la bicicleta, a pedalear, a caminar. Ajá. Me parece importante. Sí, bueno, aprovechando que has traído, no sé qué tan factible es que un poco lo mostremos, pero yo creo que un poco resume, no sé con qué cámara estamos acá, creo que un poco resume, o sea, si vemos la red, es la red prácticamente igual a la red vial vehicular. Uh-huh. Por lo tanto, sí se nota que no solamente se está buscando aquellos espacios que probablemente, no sé qué tanto se ve, ahora me estoy mirando en pantalla, sí. Entonces, es interesante porque, como les decía, bueno, este documento se puede ver en digital también, online, ajá. Entonces, no solamente son aquellos espacios o aquellas vías que tienen unas secciones, digamos, lo suficientemente anchas como para hacer carriles independientes para bicis, ¿no? Sino que está pensada en que todas las vías nos permitan esa conectividad y esa movilidad. Entonces, bueno, sí, acá nos estamos viendo la reproducción, así que parece que sí se ve. Bueno, algo más que quería preguntarles es, para ustedes, ya un poco nos han contado, ¿no? Que hay un proceso, que hay algunos pasos, pero para ustedes, ¿cuáles creen que sean los elementos claves del por qué aún estamos tan limitados? Es decir, hay unas pocas ciclovías, no se han llegado a hacer, a pesar de que hay una cantidad de técnicos, a pesar de que hay documentos inclusive producidos por la misma municipalidad. ¿Qué pasa para ustedes? ¿Por qué no lo logramos? Bueno, yo creo que desde mi formación un poco más orientada a la politología, normalmente le encuentro el problema a las gestiones que tienen los gobiernos. Y lo vemos en esta política. Al analizar esta política es clarísimo que hubo un fuerte empuje desde los grupos sociales. O sea, los grupos expusieron que eran lo que querían. Dejaron claro que su necesidad era tener una forma alternativa. Querían espacios para poder movilizarse. Querían espacios específicos en los que pudieran sentirse seguros de salir un día con tu bicicleta y poder llegar a tu lugar de trabajo y que no pase nada. Yo creo que una vez que se llega a este punto, como que la política logra tocar el oficialismo, logra tocar a la alcaldía como tal, o sea, logra tocar a la municipalidad, es donde el municipio agarra la política y dice, ok, gracias por traérnosla, de aquí en adelante es nuestro trabajo. Entonces, tú al perder el contacto con las personas, tú al perder el contacto con quienes usan el medio de transporte diario,
se pierde totalmente el enfoque de qué es lo que se quiere lograr. Entonces, quizás eso responde mucho a por qué no hay conectividad, a por qué las ciclovías se hicieron al lado de vías con mucho tránsito vehicular, que tú al cruzar corres el peligro de que te atropellen 100%, o sea, y por eso también la gente optó por no utilizarlas, porque si bien están ahí, porque si bien se pueden usar, la gente optó por mejor no utilizarlas. Yo creo que esa desconexión entre las personas, las necesidades reales de la gente y la política una vez que se trata de implementar, genera una brecha enorme entre las necesidades y lo que se está haciendo. Entonces yo creo que ese sería uno de los problemas principales. Yo creo que es full la mentalidad. O sea, hay un tema de miedo. Como mi mamá era como, ¿cómo te vas a ir en bicicleta? Te van a atropellar, te van a matar, ¿no has visto un montón de gente muerta? Entonces como, hay un montón de miedo, la gente no se anima, vine a vivir full, o sea, ya cerca de la Flaxo, entonces yo dije, no me importa, ya, voy a ir en bicicleta. Entonces es como, yo voy a ir caminando. Y también es como, ¿qué tanta? Hay que seguir, ¿cachas? Bueno, a pesar, no sé cuáles en verdad son los problemas, pero tú como o los colectivos o tú como gente, solo hay que seguir insistiendo y la gente está cambiando, la gente, nuestras generaciones están teniendo otra conciencia, están viendo el mundo de forma distinta. Entonces, sí, vamos a ir empujando a las generaciones más antiguas o vamos a hacer que se acoplen a lo nuestro, pero es una lucha constante, yo cacho. Sí, es interesante porque justo lo que dices, yo creo que hay que retomarlo y hay que ser un poco más propositivos y más insistentes con eso, el insistir en exigir o en querer o en hacer una vida diferente. Y ya que estamos en una coyuntura complicada también política con todas estas nuevas medidas, justo hoy estamos como teniendo las consecuencias de las medidas del día de ayer, el hecho de dejar de subvencionar la gasolina, el hecho de que de repente la idea o la problemática del peatón empieza a ser utilizada dentro también del municipio, pero más bien con una intención de sanción. O sea, todas estas cuestiones coyunturales, ¿en qué medida creen que puedan ser un pie para un levantamiento social mucho más potente que exija, ¿no? Porque ahora los costos de la gasolina van a subir. ¿En qué medida se podría plantear medidas alternativas y entre esas la bicicleta? ¿Cómo lo ven? Verás, justo esto del pico y placa, supongamos. Hablábamos ayer con el profesor y decía que es una medida para los autos, para que ya deje de haber tráfico, para que tú puedas ir con tu auto de forma más eficiente. No estás promoviendo otro medio de transporte como respuesta. Y la gasolina, o sea, me parece espectacular lo de la gasolina. Siento que sí, bueno, es un poco controversial, hay un tema de transporte, de alimentos y transporte de personas que se tiene que tratar con pinzas, pero creo que para las personas que manejan su auto privado, siento que sí es importante que no sea tan fácil tener un auto, que no haya lugares donde parquear, que la gasolina sea cara, porque desincentivos el transporte, obviamente necesitamos un transporte público súper decente, muy bien articulado, cosa que no está pasando. He sido testigo de que muchas veces Secretaría de Movilidad plantea o sea, sus estrategias de movilidad solamente en Quito. Y los valles y todo lo demás, no. O sea, yo creo que la movilidad debe tener su propio territorio para trabajar. Entonces yo creo que esa es una deficiencia súper importante. Y obviamente en la coyuntura actual, yo creo que está difícil que la bicicleta, porque estamos todos metidos con un montón de cosas. Entonces, pero bueno, ojalá el costo de la gasolina haga que la gente deje de usar menos, o sea, use menos del vehículo. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo totalmente en que primero debemos tener un sistema, o sea, para que nosotros podamos usar medios alternativos como la bicicleta, o como caminar, o como el transporte público en general, yo creo que sí debemos darle opciones a la gente, porque si nuestro transporte se moviliza de un lado, del sur a norte, en más de una hora, la gente va a seguir prefiriendo usar sus autos. Y claro, el pico y placa, el no circula, es algo claramente que es para los autos, para que tú puedas llegar más rápido en tu propio auto. Tenemos que ver qué pasa de aquí con el metro, si el metro en serio va a ser una solución para nosotros. Pero ok, el metro no está articulado con nada aún. Tenemos dos paradas que están articuladas y las demás quedan muy lejos de los otros tipos de transporte. Entonces, igual hay que pensar en más o menos cómo van a poder articular los medios de transporte, cómo se va a lograr que la gente utilice estos medios de transporte. Y bueno, el costo de la gasolina yo creo que para la gente particular está bien. Al final, si tú tienes la posibilidad de tanquear tu auto con 10 12 dólares más, de todas maneras en Latinoamérica somos el segundo más barato en Latinoamérica. Y si lo comparas con el sueldo básico que se percibe aquí,
es como que una dinámica en la que es muy bajo el costo de la gasolina acá. Pero en ciudades pequeñas, yo te pongo el ejemplo de mi ciudad, Riobamba, el parque automotor explotó. Tenemos sobre el 121% encima del parque automotor. Somos una ciudad pequeña. Somos una ciudad en la que puedes caminar tranquilamente, pero la gente prefiere tener 3, 4 autos en su casa y no usan el transporte no usan el transporte. Puedes caminar. Yo te puedo decir que desde el centro al lugar más lejano al norte o al sur son 30 minutos caminando. Que te pones unos audífonos, caminas y no congestionas la ciudad. Yo creo que acá en Quito también es mucho de costumbre. La gente se acostumbró a que todo está lejos. Todo queda lejos, es lo que te dicen cuando vienes a vivir acá en Quito. Pero si tú usas un bus, si tú te juntas con otra persona para utilizar el mismo auto, que puede ser otra opción, quizás no está tan lejos, quizás puedes ahorrar en recursos, quizás te puedes ahorrar tiempo. Y vuelvo a esto de generas dinámicas de convivencia, generas muchas dinámicas de cercanía con la gente. Según vi, ahora con esto del no circula, las mujeres están proponiendo como compartir auto. Y es una idea muy buena. Aparte estás reforzando ideas y estás creando espacios para que la gente pueda compartir. Entonces, el transporte alternativo, juntarte, genera no solo que puedas tener una movilidad sostenible, genera no solo que puedas transportarte de un lugar a otro, sino también generas dinámica entre la gente, generas empatía en las personas. Creo que estás logrando dos cosas al mismo tiempo y es el objetivo del que debe tener una política al final. Ujú. Sí, tal vez comentar dos cosas. Por un lado, recordar los indicadores que leíamos inicialmente. No llega al 20%, según datos del 2007, no llega al 20% la movilidad o los transportes o los viajes que se hacen en vehículo privado. Entonces, yo creo que esto es un indicador muy significativo. Estamos hablando de un 80% de la población que no tiene vehículo privado. Entonces, estas medidas, lógicamente, tienen una implicación a todos, porque entre el transporte público y todas las luchas que se dan entre el costo del pasaje, el aumento de pasaje, etcétera, y ahora con esta subida va a ser más complicado. Pero sí que hay que considerar eso, no es un mínimo porcentaje para empezar. Y tal vez una segunda situación que podríamos también comentar es en qué medida todas estas situaciones que nosotros acá las estamos viendo positivas, falta la contrapartida, porque ustedes lo han dicho claramente, o sea, puede ser interesante el tema de la alza de la gasolina, pero en qué medida hay todas las otras políticas públicas que impulsen buen transporte público, que impulsen calidad de espacio público. Es decir, nos falta ahí pelearle fuerte. No sé si quieren comentar algo al respecto. Yo quiero comentar algo que siempre me ha molestado en Quito y son las veredas. ¿Cómo puede ser que las veredas sea responsabilidad del frentista? Entonces, yo frentista hago mi vereda como me da la gana, pongo baldosa, la gente se resbala, no me interesa. Y el otro, el de al lado, pone hormigón, no le importa. Entonces yo creo que en Quito hay una desorganización absurda en cuanto al espacio público. Hay parques que están siendo mantenidos, redondeles, que me parece absurdo, siendo mantenidos por empresas privadas que no se usan. Y las veredas están completamente destruidas. Uno no puede caminar en Quito sin ver al piso si no te caes. Peor si tienes algún problema de movilidad. O sea, es imposible. Y los pasos cebras no están pintados de ningún lado. O sea, el vehículo tiene todas las señalizaciones perfectas, pero el peatón no tiene pasos cebras, no tiene semáforos para el peatón, no hay nada. Entonces yo creo que Quito en verdad nunca ha estado bien en el espacio público en cuanto a veredas. Me parece incaminable esta ciudad. Sí, completamente de acuerdo. Creo que en el otro programa de Diario de una Peatona justo hablamos y comentamos que Quito es como un campo minado. Yo voy como con mucha suerte, pero ayer sí tuve un pequeño incidente que casi me mato, pero casi siempre salvo todo. Pero yo estaba súper despistada y casi me caigo. Retornando a la idea de la bici, pues el tema del bici-Q no sé si podemos ampliarle un poquito. Porque, por ejemplo, el hecho de que sea gratis, ¿qué opinan al respecto? Y también, ¿qué opinan sobre el mantenimiento? Porque vemos que se cae a pedazos las estaciones del bici-Q. ¿Qué podemos contar de este tema? Yo creo que cero facilidad para el usuario. O sea, es un trámite. Yo también quería la BiciQ porque dije, bueno, voy a usar la BiciQ. No funcionó porque tenía que presentar la planilla y que no sé qué. O sea, ya estamos en una época en la que todo se puede hacer digital. No sé por qué siguen pidiendo papeles. Deberían cobrar algo, tal vez, si es que es tan complicado para el municipio mantener eso. Deberían cobrar algo marginal, aunque sea, si es que eso va a ayudar a que mejore el sistema. Pero igual, no creo que esté bien articulado con paradas, no creo que se haya... La ciclovía debería estar por vías importantes. La 6 de diciembre, un montón de gente va en bici en la parte de la ecovía y no sé por qué en la 6 de diciembre, siendo una arteria tan importante, no se ponen ciclovías aún. Entonces es un poco
raro eso. Bueno, yo creo que BCQ habría que hacer como que la división entre el periodo Barrera y el periodo Rodas, porque pues en el periodo Barrera, yo recuerdo, ya vivía yo acá en Quito, y se hacían muchas campañas. Recuerdo que la carnetización para BCQ se establecía en las universidades. La gente del municipio iba a la universidad, se ponía su casetita y te permitía sacar tu carnet de BCQ. Se le daba mantenimiento a las bicicletas, tú veías las paradas abastecidas. Yo creo que en la gestión Roda se olvidaron del tema, pensaron que el proyecto podía andar solo quizás, y el proyecto necesita mucha atención, tú necesitas mantener las bicicletas, necesitas rotarlas, necesitas llevarlas a taller, compras bicicletas en 2012, estás ya en 2018, son 6 años, yo creo que también tienes que pensar en el material que se hizo la bicicleta, porque hay análisis del diseño como tal de la bicicleta, y la bicicleta era muy pesada en muchos casos, era muy alta en muchos casos. Entonces tú te pones a pensar que esto es una ciudad con montañas. Es algo que tampoco se pensó en un principio. Si tú no tienes una bicicleta que tenga marchas para que tú puedas trepar ciertos espacios, la bicicleta no te sirve. Entonces no logró ser efectiva en ningún aspecto. BCQ en un principio y aquí en el hipercentro en la planicie funcionaba bien. Pero tú te quieres ir un poquito más lejos y quizás no funcionaba. En cuestión de cobros y de tiempos, yo creo que todo sistema debe estar cobrado. Quizás yo he visto que en Nueva York, Los Ángeles, ciudades que son más grandes, que quizás tienes dinero para pagarlo, cuesta $10 el mes poder alquilar una bicicleta, que es asequible, tú pagas tus $10 mensuales y tú puedes usar la bicicleta 40 minutos hasta que dejes en otra estación, que me parece un tiempo prudente para que te puedas movilizar. Al final es una bicicleta que es compartida, otros usuarios la necesitan. Entonces yo creo que cobrar el servicio me parece bien. Hablar con la gente, compartir y decir, a ver, ¿cuánto es más o menos del costo que nos significaría como municipalidad mantenerlo? ¿Y cuánto es el costo que ustedes están dispuestos a pagar por utilizar un mes o comprar suscripciones de un año, comprar suscripciones de 6 meses? Son ingresos que al final te estás asegurando como municipio y así el usuario deje de utilizarlo y es un dinero que está en tus arcas al final, si lo piensas desde un ámbito como empresarial. Si lo ves como la persona, tú dices, ok, te pago $100 de cada 6, o sea, $100 los 6 meses y tengo el acceso total para poder movilizarme, dejo el transporte público, dejo mi auto en casa, pero puedo manejar mi bicicleta, incluso si les pones un espacio para que puedan llevar sus cosas, hay mucha gente que se moviliza con mochilas, que se movilizan con cosas grandes, tienes una canastita en donde puedes poner tú y te movilizas tranquilamente, que son medios de transporte que son utilizados en otras ciudades. Ahora, según leí, también se va a implementar el scooter, los scooters eléctricos, otra vez en el hipercentro y que se va a cobrar de igual manera $10 el mes, 10 a $15. Tú con tu teléfono solo escaneas un código en el scooter y puedes dejarlos en espacios determinados. Si no lo dejas, tienen sus sanciones, como también se podría pensar en la bicicleta para precautelar los bienes. Yo creo que sí se debe cobrar, se debe establecer costos, se debe negociar con la gente y así vamos a tener un servicio que sea efectivo, que funcione bien y que la gente sea atractivo usar. Ujú. Esto del scooter es curioso porque en principio entiendo que tú puedes compartir acera, pero claro, ¿qué pasa en Quito? Justo con lo que hablábamos hace un momento, ¿cómo vas a utilizar un scooter en las aceras de Quito? ¿Cómo bajas la Mañosca? O sea, es imposible, tendrías que, o sea, si es que si y ponen esta medida o este sistema, vamos a tener a gente en los scooters en las vías compartiendo con los coches y eso no sé qué tan compatible sea. Entonces, sí es un poco de miedo, aparte de la crítica que hacías también, o sea, está solamente en el hipercentro por ahora, ¿no? Entonces eso sí es cuestionable también. Dentro de lo que ustedes comentaban, había una cuestión legal que sí me parecería interesante tal vez recuperar, no los artículos completos, pero sí tal vez el sentido de los artículos y los documentos que respaldan esto, porque entiendo que por un lado hay unos artículos que te garantizan cierto tipo de infraestructura y calidad de infraestructura en la ciudad, pero también de derechos o de seguridad ciclista. ¿Qué nos podrían compartir en este caso? Bueno, las leyes son claras y benefician al ciclista. Y el ciclista está como prioridad número uno en la vía. Pero como sabemos, la ley en este país a veces se queda como ahí. No hay quien haga cumplir la ley. O sea, se pone una ley, pero nadie sabe. Em, bueno, yo, la verdad, en cuanto a seguridad, es súper cuestionable las ciclovías en Quito. Porque yo creo que el tema del 1.50
de que no ha habido tampoco campañas serias en contra del conductor, sino más bien del ciclista, usa casco, usa no sé qué, pero yo no veo cosas serias relacionadas a la seguridad vial y que los agentes municipales lo hagan cumplir, ¿no? Eso por mi parte. Bueno, o sea, como ordenanzas, como una ley de tránsito en general, tenemos que la ley habla de seguridad ciudadana y del al peatón. O sea, se le da derechos para que el peatón pueda en una pirámide estar encima incluso de la bicicleta. Entonces partimos desde que el peatón, las leyes lo ponen como el sujeto privilegiado de la movilidad en el país. O sea, en 2008 se plantea que el único sujeto de movilidad es el ciudadano. Que después obviamente viene la bicicleta o medios alternativos, después viene el sistema de transporte público y al final el automóvil. Entonces, las ordenanzas en la mayoría de ciudades lo que buscan es desincentivar el uso del automóvil, pero al final, como lo conversamos hace un momento, lo único que estás haciendo es incentivando a que el automóvil se utilice de una manera eficiente. Porque si tú quisieras en realidad generar un cambio desde ordenanzas, tú puedes, y he visto en casos de ciudades, no sé si en Ecuador, pero en Latinoamérica hay los casos de que no puedes usar el auto, todos los servidores públicos no usan el auto por un día. Entonces te obliga a caminar o a usar bicicleta. E incluso se les ofrece incentivos en cuestión tiempo y en cuestión, no sé si ingresos económicos, pero si tú llegas en bicicleta al trabajo, te ofrecen incentivos económicos o incentivos de que puedes llegar una hora tarde. Al final, no sé si sea una hora recuperable, pero empieza a incentivar a que la gente llegue en bicicleta. Nuestras leyes son muy tibias, con ese Salomé. Es una cuestión de... No terminan siendo vinculantes. Es una cuestión de que te dicen esto se debe hacer, pero al final no termina sucediendo. ¿Por qué? Porque en muchos casos tú creas una ley en una administración. Las administraciones de Ecuador generalmente no suelen ser tan estables. 4 años después llega otro gobierno que te dice, esto no es tan prioritario para mí, me voy a centrar en construir carreteras, me voy a centrar en seguridad. Y empiezan a dejar de lado los proyectos. Entonces tienes un montón de ordenanzas quizás en archivo, tienes un montón de ordenanzas aprobadas y firmadas, pero si tú no asignas recursos, si tú no te pones a pensar en cómo la ordenanza va a llegar a hacerse efectiva, al final se queda en el proceso. Y es mucho de cómo se están evaluando las políticas ahora de movilidad. Estamos viendo que sí, se plantea que la movilidad tiene que ser alternativa. Los objetivos del milenio, ONU Habitat, aquí le obligó a ser una ciudad que tenía que ser resiliente, que tenía que tener medios de transporte alternativo. De 2016 a 2019 hemos visto que nada ha cambiado, que se aumentaron las paradas, que se pintaron, que se cerraron las calles, uno pasaba por el Ejido y estaba cerrado cuando fue No Hábitat, y ahora vas por el mismo lugar y no hay nada. O sea, todo fue pintarle a ONU que Quito era una ciudad mega inteligente, que aquí todos estábamos viviendo alternativamente y 3 años después no hay nada. 3 años después de la administración Rodas vemos que no hay nada. Quizás ahora tendremos que esperar a ver qué hace Yunda sobre los medios de transporte alternativos, porque yo creo que tiene la coyuntura para cambiar estas ideas. Ha hecho cambios que a la gente se les hace extraños. Y ahora es el momento en que los jóvenes, como dice Salomé, que estamos viviendo acá, podríamos contribuir con la mentalidad de sí, usen una bicicleta, camina, y empieza a generar cambios por ti mismo. Y así poquito a poquito quizás logremos a que Quito se vuelva una ciudad un poquito más inteligente en cuestión de movilidad sobre todo. Sí. Bueno, ha sido bastante interesante la conversación, tanto así que estamos acercándonos un poco ya al final. Llevamos más o menos 40 minutos conversando y lo que vemos es que tenemos acá algunos comentarios de gente que nos está escuchando. Tenemos, por ejemplo, a María Alejandra Molina que nos dice cuál es la opinión con respecto a las medidas que toma la Agencia Metropolitana de Tránsito en cuanto a las sanciones a peatones y ciclistas. Esa es una de las preguntas. Podríamos empezar con esa. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que también los peatones, y hemos visto muchos casos en los que estamos acostumbrados, o bueno, yo también puedo decir que estoy acostumbrado a veces a no cruzar por los lugares que debemos cruzar. Eso también genera accidentes, porque al final, si tú te cruzas corriendo una calle, puedes generar que el automóvil frene, los automóviles de atrás están yendo con velocidad, y obviamente puedes generar un accidente. Yo creo que, sobre todo para el peatón, sí nos falta un poquito culturizarnos también. Estamos acostumbrados a echar la culpa 100% al auto, que los automovilistas tienen la culpa de todo, los transportistas tienen la culpa de todo, pero al final nos damos cuenta que como peatones no esperamos a llegar a la esquina a cruzar.
el simple hecho de parar un taxi. A veces se para un taxi en cualquier lugar, tú levantas la mano y el taxista obviamente por querer ganar la carrera pues se cruza y se queda ahí. Eso también genera accidentes. Yo creo que sanciones como tal deberíamos estudiar qué tipo de sanciones se les va a aplicar, porque debemos de tener el grado de coherencia en sanciones. No vamos a sancionar a un peatón al mismo grado que un automovilista. Pero yo creo que el peatón, primero culturizarlo. Hay que tener campañas de culturización del peatón, enseñarles a las personas cómo debemos cruzar una calle que tampoco es tan complicada. Y a los ciclistas, antes de sancionarles, hay que brindarles los espacios para que puedan circular bien, porque tú no puedes sancionarle a un ciclista por ir a un espacio que es determinado para el auto, porque el ciclista te va a decir, ok, ¿y yo en dónde voy entonces? También tienes tus derechos, también debes tener tu infraestructura para realizar tus actividades. Entonces, la coherencia entre norma y sanción, igual ya sería de estudiar leyes un poco ya más legal. Y pues sancionarlos en un principio, no sé, quizás un poquito así. La campaña de concientización para mí es principal, que la gente aprenda a cruzar una calle, que la gente aprenda que la bicicleta tiene que ir en un espacio, que los motociclistas no son como medios diferentes de transporte, sino que tienen que ir en la misma línea de los automóviles. Son cosas que son chiquitas porque generan muchos accidentes en lo cotidiano. Salomé. Sí, yo creo que aquí en Quito hay un tema de que responsabilidad. Los quiteños no somos responsables ni con los desechos que producimos, ni con lo que consumimos, ni de la forma en la que nos movilizamos. Entonces no pensamos en nadie. Es verdad, los ciclistas, hay ciclistas que van en contravía, hay ciclistas que no usan casco, que no usan los debidos reflectores para poder verles, hay peatones que cruzan entre los carros, muchas veces ha habido atropellos, cruzan frente a los buses. Entonces, yo no creo que sea solo del ciclista, solo del peatón, sino que siento que es algo súper integral y eso falta un montón en Quito. La gente a veces no se da cuenta de que no somos responsables de nada de lo que hacemos. Entonces es algo grave para la ciudad, nos tiene así. Sí, a mí me gustaría también dar un poco de respuesta a lo que pregunta María Alejandra. Y yo creo que para el peatón tampoco está la infraestructura hecha, ¿no? Hace rato tú mismo, Salomé, decías, no hay pasos cebras, las aceras son un desastre, no es accesible. Entonces, con todo esto porque yo les soy sincera, yo me cruzo cuando tengo la posibilidad de cruzar, lo hago. E independientemente de si estoy en un paso cebra o no. Pero también tiene que ver con que si tú vas, y ahora lo he estado haciendo como más, bueno, a ver, digamos que procede la sanción. Entonces estoy intentando, ¿no es cierto? Bueno, no intentando, haciéndolo, te paras en el cruce y he estado contabilizando cuánto tiempo se demora el semáforo, he estado contabilizando qué posibilidad tienes tú como peatón para cruzar haciendo caso de todas las normas, porque si tienes en rojo, ellos paran, pero luego tienes gente que gira hacia la izquierda. Entonces, a ti te está dando la señal en verde, pero claro, si cruzas, puedes cruzar hasta la mitad porque los otros giran. Cuando se pone en rojo para ellos y rojo para acá, pues ahora son los que giran hacia la derecha. Entonces, ¿en qué medida no realmente está la ciudad preparada para empezar a sancionar? Entonces, es verdad que yo creo que es una cuestión más completa, ¿no? Creo que la concienciación tiene que ir desde los vehículos, ciclistas, todos, ¿no? Entendiendo lo que ustedes estaban diciendo, la pirámide, las prioridades, pero claro, la infraestructura también, ¿no? Porque si no tienes la infraestructura, pues es mucho más complicado. Justo eso, es una ciudad que no está diseñada para el peatón, está diseñada solamente para el vehículo. Incluso los espacios públicos no están diseñados para la gente, están diseñados por no sé qué, objetivos o metas, no tengo idea. Hay un montón de chaquiñanes, es súper raro porque justo donde yo vivía antes había el intercambiador de la Machala y hay un puente y dice no peatones. ¿Y cómo cruza la gente? O sea, tiene que bajarse a la principal. ¿Cómo va en bus? O sea, ni siquiera toman en cuenta qué modo de transporte predomina en el lugar en donde están haciendo la obra que están haciendo. Entonces, tú vas allá y hay un montón de chaquiñanes por las subidas porque el espacio público no está planificado para la gente. En verdad, no piensan en cómo se mueven las personas. No les interesa tampoco. Sí, así es. Entonces, bueno, yo creo que no procede la sanción. Es más, estamos pensando en la manera de buscar posibilidades de hacer entender a las personas que están a cargo, ¿no? De esto que previo a esas sanciones, si empezamos a hablar de peatones en el municipio, me parece genial, pero que seamos conscientes también de todo lo que nos hace falta, ¿no? Entonces...
Esto, chicos, vamos cerrando ya nuestro programa el día de hoy. Gracias a las personas que nos han escrito, a Steffi Robalino, a María Alejandra Molina, que nos han estado acompañando. Sabemos que más gente también ha estado conectada, pero no nos han escrito de manera directa. Así que les agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, Byron y Salomé. Ha sido un gusto compartir tiempo con ustedes. Gracias. Ok. Muchas gracias. Gracias. Ya, chévere. Buen día. Hasta la próxima.